¿Está encendido? Sí, ¿no? Comenzamos el pleno de hoy, de 27 de noviembre de 2025, y empezamos por el primer punto, que es aprobación del acta de la sesión anterior de 14 de octubre de 2025. ¿Alguna objeción? ¿Algunos comentarios? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto número 2, expediente 3711/2025, regularización de nivel de complemento de destino de puestos de trabajo. Le doy la palabra al portavoz de Podemos, portavoz de Vox, portavoz del PP. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 3, expediente 1693/2025, aprobación inicial del Plan Municipal contra el Cambio Climático. ¿Alguna aportación? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Bueno, por parte del portavoz de Vox. Buenas tardes. En referencia a la moción que lleva la propuesta que llevan ustedes, me gustaría cuestionar que estamos ante una emergencia climática y realmente sigo cuestionándome la misma. Nosotros cuestionamos los cambios de los sistemas productivos que están modificando la economía y nuestra forma de vivir. Y nos preguntamos que si las medidas que se están adoptando en nombre de tal emergencia son ponderadas y se ajustan a la realidad. El clima cambia, que ha habido diferentes etapas a lo largo de la historia, lo sabemos, y que el calentamiento en distintas zonas del planeta durante las últimas décadas también es una evidencia. Se conoce el papel de los gases de efecto invernadero en el incremento de las temperaturas, pero nos falta evidencia para determinar el régimen de precipitaciones, como determinadas políticas hidrológicas nos quieren hacer creer. La ciencia no se hace por consenso, y no por ser más se tiene la razón. Ortega y Gasset dijo: ciencia es todo aquello sobre lo cual cabe disentir. Cuando planteamos estas cosas, a veces se nos tacha de negacionistas porque dice que estamos en contra del consenso. Pero les vuelvo a citar de nuevo a Ortega Gasset, que dijo: ciencia no es consenso, sino investigación y capacidad de disentir de una opinión que hay reinante. No hay que ser catastrofistas, sino afrontar el futuro con esperanza y desarrollar instrumentos de observación y adaptación a la evolución del clima. Y debemos intervenir con responsabilidad sobre aquello en lo que tenemos capacidad de acción. El objetivo no es reducir las emisiones de GEI, es decir, gases de efecto invernadero, es disminuir su concentración en la atmósfera. Se dedica mucho esfuerzo a reducir emisiones y muy poco a promover los sumideros naturales de CO2 de España. En este sentido, nosotros tenemos un enorme potencial para capturar más CO2 en nuestros montes, casi 28 millones de hectáreas en España, el 55% del territorio nacional. Una de las soluciones lógicas, rápidas, estables, repoblaciones forestales, nuevas masas arboladas y tratamientos de silvicultura para poder favorecer su mayor captura de carbono. Debe prestarse más atención a la implantación de estrategias de adaptación al calentamiento global. El calentamiento ya está aquí, es cierto, y va a estar con nosotros durante bastante tiempo. Las emisiones acumuladas, mientras no se contrarreste con grandes sumideros, determinarán en gran medida la temperatura media global en superficie durante el siglo XXI y en adelante. Hay que invertir decididamente en los sumideros naturales de CO2, especialmente en la gestión forestal, repoblaciones, silvicultura, ordenación de montes y promover el uso de la madera en la medida de lo posible, en particular en la construcción. Invertir en ingeniería de montes es estratégico para España. Yo creo que es de una gran arrogancia pensar que el hombre puede luchar contra la madre naturaleza, ¿no? Lógicamente, y menos aún con leyes coercitivas e impuestos. Este es el gran problema y por eso nosotros estamos totalmente en contra del Pacto Verde Europeo, de la Agenda 2030 y de los semichiringuitos que hay relacionados con los mismos, ¿no? Es muy importante diferenciar, y esto creo que grábenselo a fuego, entre cambio climático y cambio antropogénico. Uno se produce de forma natural
y se seguirá produciendo, y el otro es el provocado por el ser humano. Y aquí tenemos, creo, desde nuestro punto de vista, nuestro grupo municipal, la tomadura de pelo de la gente, que adrede, confunde intencionalmente ambos términos porque le es lucrativo. Hay que utilizar argumentos racionales y no emocionales, como pueden ser el activismo, no a la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Gracias. Bueno, no sé si se ha leído el plan. Sí. Tiene todas las medidas que están recogidas en la normativa a nivel internacional y a nivel europeo. Y si queremos dejar un futuro para nuestros hijos y para nuestras hijas, tenemos que poner en marcha todas estas actuaciones. De todas maneras, esto es una aprobación inicial y tiene usted la posibilidad de cuando salga alegación pública, presentar las alegaciones que considere pertinentes. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por mayoría absoluta con 12 votos a favor y una abstención. Pasamos al punto número 4, expediente 3608/2025, aprobación inicial de presupuesto 2026. ¿Tiene la palabra el portavoz de Podemos? Sí, mi grupo tuvo una reunión con el equipo de gobierno donde se llegó a unos acuerdos que, como caracterizan a mi partido, son totalmente públicos, tanto lo que se habló como lo que se dejó de hablar y lo que ha quedado. Así que, una vez llegado a un acuerdo, nuestro voto será favorable. El portavoz de Vox, portavoz del Partido Popular. Bueno, pues traemos a pleno unos presupuestos que da cobertura principalmente a los servicios públicos, manteniendo y mejorando la calidad de los mismos, como por ejemplo la asistencia social primaria, que sube un 12%, seguridad y orden público, que sube un 3,37%, promoción cultural, un 25,8%, promoción y fomento del deporte, un 5,6%. También otro de los objetivos es la mejora de las infraestructuras del municipio, atendiendo a las obras que se encuentran en curso, como son las obras del centro escolar para la mejora de la eficiencia energética. Además, la aprobación de la RPT, la mejora de la actividad de fomento con la subvención de la Escuela de Música, subvención al Club de Fútbol Sierra Nevada Cenes, las subvenciones a las asociaciones del municipio y el dotar de presupuesto al programa corresponsable, independientemente de la subvención que nos pueda venir o no de la Diputación. Creemos que es importante que las personas, las familias puedan conciliar y tenemos que poner todos los medios que estén a nuestro alcance para ello. Y sin más, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por mayoría absoluta por 7 votos a favor, 5 abstenciones y un voto en contra. Pasamos al punto número 5, expediente 3855/2025, reconocimiento extrajudicial de crédito. El portavoz de Podemos, de Vox, el PP. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 6, expediente 3880/2025, reconocimiento extrajudicial de crédito. ¿Alguna aportación? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por mayoría absoluta por 8 votos a favor y 5 abstenciones. Pasamos al punto número 7, expediente 3419/2025, reconocimiento extrajudicial de crédito F/2025/34. ¿Alguien quiere aportar algo? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Queda aprobado por mayoría absoluta por 8 votos a favor y 5 abstenciones. Pasamos al punto número 8, expediente 3743/2025, moción del Grupo Vox contra la imposición de las zonas de bajas emisiones en Granada. Tiene la palabra el portavoz de Vox. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Ley 7/2021, obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar zonas de bajas emisiones. Estas restricciones de circulación suponen un grave perjuicio para la ciudadanía, especialmente para los trabajadores, autónomos, pequeños comerciantes y familias con menos recursos. En muchos casos utilizan vehículos de más de 15 años de antigüedad por no poder afrontar el coste de un vehículo nuevo. La imposición de la zona de bajas emisiones se convierte así en una medida clasista y discriminatoria que no combate realmente la contaminación, pero lo que hace es sí limitar derechos fundamentales como la libertad de movimiento, el derecho al trabajo y la igualdad de oportunidades. En el caso de Granada, el ayuntamiento gobernado por el Partido Popular ha ido más allá de lo estrictamente legal, implantando una zona de bajas emisiones que abarca todo el término municipal, sin un previo estudio riguroso de impacto social y económico, lo que contraviene el principio de proporcionalidad del artículo 9.3 CE. El perímetro se extiende aproximadamente hasta la circunvalación y la Ronda Sur, controlada mediante cámaras y agentes de policía. Esto es perfectamente coherente con la política del Partido Popular, que en el último Real Decreto Ómnibus votó a favor de condicionar las ayudas al transporte público a la implantación de la zona de bajas emisiones, anulando de facto la misma estrategia restrictiva previamente instaurada por el PSOE. La entrada en vigor de la zona de bajas emisiones en la ciudad de Granada afecta no solamente a los residentes de la capital, sino a todos los ciudadanos de la provincia y muy especialmente a los más de 300.000 vecinos que residen en los municipios del cinturón del área metropolitana, según datos del INE de 2024, que dependen a diario de la capital para trabajar, estudiar, realizar gestiones administrativas, acceder a servicios judiciales o sanitarios. Aunque formalmente se contemplen excepciones, la realidad es que el sistema está diseñado para disuadir, es decir, hay una inseguridad jurídica, la complejidad normativa y la amenaza permanente de sanciones provocarán que numerosos vecinos se vean forzados, en la práctica, a desistir de desplazarse a la capital incluso para acceder a servicios esenciales como el trabajo, la educación o la asistencia sanitaria. En lugar de garantizar derechos, la zona de bajas emisiones convierte el acceso a la ciudad en una carrera de obstáculos que castiga especialmente a quien menos tienen. En el caso de que los propios residentes en Granada, la zona de bajas emisiones aparentemente protege explícitamente a los ciudadanos empadronados en la capital, pero lo cierto es que muchos de ellos que llevan negocios de tiendas, bares, restaurantes, talleres o profesionales autónomos que prestan servicios profesionales, se van a ver afectados con una caída en el consumo de los vecinos que ya no van a poder acceder a la ciudad. Según un estudio del Centro Comercial Abierto de Granada, el 97,9% de los comercios del centro rechazan este proyecto de bajas emisiones, de zona de bajas emisiones. Una percepción coincidente con el estudio del RACE del 2023, según el cual el 61% de los españoles está en contra de la zona de las bajas emisiones y un 54% de los mismos cree que responden a intereses políticos. Eso fue la encuesta de la RACE, encuesta publicada en Coche Global el 7 de marzo del 2023. Además, el 92% de los encuestados cree que esta medida le afectará gravemente en su negocio, con una posible disminución de ventas y un 2,7% que considera que tendrán que cerrar. Aproximadamente el 80% de la clientela de estos establecimientos procede del área metropolitana y del resto de la provincia, lo que explica el temor ante la inminente llegada de la zona de bajas emisiones. En paralelo, que habida cuenta de la flexibilidad del padrón, muchos ciudadanos de fuera de la capital pueden pretender empadronarse de forma ficticia en Granada para registrar sus vehículos como locales. Esto también repercutirá gravemente tanto desde el punto de vista administrativo como del económico, en tanto que Granada va a sumar ingresos provenientes de la IBTM, que van a perder los demás municipios, entre los que se encuentra el nuestro. Esto se debe, entre otros motivos, a la imposibilidad actual
de gran parte de nuestros vecinos para poder adquirir un vehículo nuevo, ya sea por precariedad económica o por su alto precio. Según Faconauto, el precio medio de los vehículos nuevos en España supera los 20.000 euros, mientras que un vehículo eléctrico ronda los 35.000 euros en la mayoría de los casos. Estos precios resultan inaccesibles para la mayoría de las familias trabajadoras. Se calcula que en Granada resultarán afectados diariamente alrededor de 10.000 vehículos por estas restricciones. Durante el periodo transitorio previo a la entrada en vigor definitiva, llegaron a acceder a la ciudad más de 34.500 vehículos no autorizados, lo que demuestra la magnitud del impacto sobre la población y anticipa un volumen desproporcionado de infracciones que recaerá directamente sobre los vecinos. En definitiva, tanto el Gobierno socialista como el PP en Granada han trasladado la carga de las sanciones a los vecinos, mientras ellos evitan asumir la responsabilidad política y social por el perjuicio causado. A ello también tenemos que sumarle la deficiencia red de transporte público metropolitano, agraciadamente no es el caso de Cenes de la Vega, que sigue sin ofrecer frecuencias ni rutas suficientes para absorber el trasvase de usuarios que dejarían de usar sus vehículos particulares. Muchos municipios del cinturón de Granada seguimos sufriendo graves problemas de conexión y colapso de tráfico en horas punta. En definitiva, la zona de baja de emisiones de Granada carece de medidas compensatorias efectivas, ya que la red de transporte público y los aparcamientos periféricos no cubren adecuadamente las necesidades de desplazamiento de miles de personas. Las zonas de bajas emisiones, por tanto, son una política impuesta por el Gobierno del PSOE desde el Gobierno de España, que traslada la responsabilidad de aplicarse las sanciones a los ayuntamientos, sin tener en cuenta la realidad social, económica ni territorial de cada municipio. Estas políticas, además, están siendo avaladas y férreamente respaldadas por el PP en la Junta de Andalucía y ejecutadas hasta el extremo en Granada por el Partido Popular de Marifran Carazo, que lejos de aplicar una zona de bajas emisiones reducida y de tener en cuenta criterios de justicia social, equilibrio territorial y eficacia real a la lucha contra la contaminación, ha ampliado sustancialmente el alcance del proyecto anterior iniciado por el PSOE de Granada, reduciéndolo a una mera referencia y evidenciando así una voluntad ideológica aún más radical en la aplicación de estas políticas, revelando además un claro interés recaudatorio. En base a lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal Vox consideramos que la zona de bajas emisiones de Granada atenta contra el principio de igualdad y no discriminación, el artículo 14 de la CE, al discriminar según renta y residencia, creando vecinos de primera y de segunda. Vulnera la libertad de circulación, artículo 19 de la CE, al impedir el acceso libre al centro de la capital. Atenta contra el principio de proporcionalidad, en tanto que toda restricción a derechos fundamentales debe cumplir los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. La zona de bajas emisiones, tal como se aplica, carece de alternativas menos gravosas, como mejora en transporte público, horario flexible o aparcamiento disuasorio, y los perjuicios sociales y económicos superan los beneficios ambientales obtenidos. Por último, pero no menos importante, del Grupo Municipal de Vox manifestamos y advertimos que la aplicación de la Ley 7/2021 no exime a los ayuntamientos de respetar los derechos fundamentales de los vecinos, incluidos los derechos a la libre circulación y a la igualdad ante la ley, el artículo 14 y 19 de la CE, referido anteriormente. Por todo ello y en base a lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal sometemos al Pleno de la Corporación para su detalle y aprobación en su casa la siguiente propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento de Cenes de la Vega manifiesta que la implantación de la zona de bajas emisiones en Granada supone un perjuicio grave a nuestros vecinos. El compromiso con los vecinos de Cenes de la Vega, por el cual exigimos que se les trate de forma justa, proporcionada y respetuosa con sus derechos, sin imponernos restricciones ideológicas ni generar discriminación o perjuicio económico. El Ayuntamiento de Cenes de la Vega insta al Gobierno de España a la derogación de la Ley 7/2021 por cuanto impone restricciones contrarias a la libertad de circulación y lesiona de forma directa los derechos fundamentales españoles. A la Junta de Andalucía a mejorar de forma inmediata el transporte público metropolitano de Cenes con Granada, abaratar su coste y retomar el minibús de las urbanizaciones de la zona alta, garantizando más frecuencias de autobuses, la ampliación de rutas de conexión con la capital y tarifas reducidas para los vecinos que deben desplazarse diariamente a Granada.
a la Diputación Provincial de Granada para que en el ejercicio de sus competencias de cooperación y coordinación municipal, el artículo 36, defienda a los municipios de la provincia de Granada frente a la implantación desproporcionada de la zona de bajas emisiones de Granada, exigiendo su revisión y la puesta en marcha de medidas alternativas que garanticen la movilidad y la actividad económica de toda la provincia. Al Ayuntamiento de Granada a establecer un periodo de moratoria sin sanciones, como exenciones para colectivos especialmente afectados, trabajadores, autónomos, personas con movilidad reducida, familias numerosas, usuarios de vehículos profesionales. A revisar y modificar las zonas de bajas emisiones, eliminando sanciones y restricciones que afectan a los habitantes del área metropolitana y del resto de la provincia, garantizando así el acceso libre a la capital. Y les ruego remitir dichos acuerdos tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía, como a la Diputación Provincial de Granada y al Ayuntamiento de Cene. Gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Podemos? Sí, desde el Grupo Municipal Podemos Cene de la Vega queremos empezar señalando que compartimos la preocupación de cómo el Ayuntamiento de Granada ha implantado la zona de bajas emisiones. Una implantación precipitada, sin planificación suficiente y sin garantizar alternativas reales a quienes dependen diariamente de la capital. Pero esto no implica que podamos apoyar la moción. El objetivo de reducir la contaminación no es una ocurrencia de ningún partido, sino una obligación europea, asumida por todos los Estados miembros con gobiernos de distintas ideologías. La mala gestión del PP en Granada no puede usarse para pedir la derogación de toda la normativa climática ni para negar la necesidad de reducir la contaminación, que en Granada es un problema real de salud pública. Revisión sí, eliminación no. Vos plantea la ZBE como una restricción ideológica sin reconocer que la contaminación afecta también a los derechos y a la salud de los vecinos. Desde Podemos defendemos que es posible compatibilizar movilidad, trabajo y medio ambiente con una planificación correcta. La moción cita más frecuencia o tarifas reducidas, pero no plantea un plan realista. No habla de financiación, no aborda la coordinación entre administraciones, no propone un billete único, no incluye aparcamientos disuasorios con lanzaderas, ni presenta un modelo de movilidad integral. Es decir, menciona un transporte, pero no ofrece una alternativa completa. Como siempre, ustedes sacan el problema de la palestra sin poner soluciones. Nosotros defendemos una revisión profunda de la ZBE sin penalizar a trabajadores y autónomos del cinturón. Mejora real del transporte metropolitano con frecuencias suficientes, tarifas asequibles y coordinación entre administraciones. Aparcamientos disuasorios gratuitos en los accesos a Granada con transporte lanzadera. Y bonificaciones específicas para quienes no puedan cambiar el vehículo. Esto sea una alternativa seria y equilibrada, sin eliminar la zona de baja en la ZBE. Por estos motivos vamos a votar en contra, porque rechazamos por completo, al contrario que ustedes, que rechazan una política medioambiental porque no aporta soluciones y porque creemos que la ZBE debe corregirse y mejorarse, no desmontarse. Esa es nuestra posición. El portavoz del PP. Vale, pues desde este equipo de gobierno no entiendo cómo usted presenta esta moción cuando hace unos meses presentamos una moción desde el Grupo Socialista y usted la votó en contra. No sé. Yo es igual. No sé qué es lo que reivindica, no sé qué es lo que están intentando hacer, pero realmente nosotros estamos trabajando por los vecinos y las vecinas del municipio, estamos de acuerdo que hay que tener en cuenta todo el tema de reducir las emisiones y por ello presentamos esa moción y otra serie de actividades y actuaciones que estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento. No sé si usted ha reflexionado o se ha dado cuenta del error de no apoyar esta moción anterior o busca, aunque más que apoyar, pues difundir una causa o una posición o la oportunidad política de cara al escaparate. Por lo tanto, no la vamos a apoyar. Muy bien. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
moción no resulta aprobada por 1 voto a favor y 12 en contra. Pasamos al punto número 9, expediente 3740/2025, moción del Grupo Vox de declaración de la caza menor y mayor como bien de interés cultural. Tiene la palabra el portavoz de Vox. La caza en España, y muy particularmente en Andalucía, constituye una práctica ancestral de impulsos atávicos de comunicación con la naturaleza, que actualmente está regulada por multitud de normas legales y administrativas que defienden el espacio cinegético, los periodos hábiles, las especies cazables, los requisitos de sus practicantes, el control de las armas y de los animales auxiliares, además de las medidas conservacionistas y los principios éticos inherentes a la práctica cinegética responsable y sostenible. La caza genera en España un beneficio de 6.475 millones de euros, con un retorno fiscal de 614 millones. En Andalucía hay más de 256.000 cazadores con licencia, que generan unos 45.000 empleos. Los cotos y espacios naturales dedicados a la actividad cinegética en nuestra región superan los 7.500. Todo ese impacto económico representa el 0,3% del PIB nacional, y equivale al 13% del PIB generado por el sector agrario. Hablamos de 3.500 millones de euros y que además en muchos casos es el único recurso económico en muchas zonas rurales. La expedición de licencias en España supuso en el año 2019 más de 19 millones de euros, suponiendo un aumento de 17,8% de los ingresos desde el primer año de que se recogen los datos por parte del Ministerio de Transición Ecológica en 2025, con más de 16 millones de euros. No obstante, desde esa fecha han existido picos de hasta casi 23 millones de euros. Solamente en Andalucía, la expedición de licencias supuso unos ingresos de 3,7 millones de euros en el año 2019. Más allá del impacto económico y a sabiendas de que también contribuye al arraigo provisional de zonas rurales amenazadas por la despoblación o incluso por la importancia de que tiene el control de la sobrepoblación de las especies y de las enfermedades que las afectan, así como el cuidado, la gestión y el mantenimiento del medio natural. Sobre todo, ¿qué dice? La caza supone una manera de comprender la evolución del hombre en la historia y de la manera de relacionarse con el medio. La caza supone un patrimonio esencial por estar intrínsecamente vinculado al hombre, a su evolución y a su asentamiento en civilizaciones, constituyendo una actividad fundamental en el espacio antropológico del hombre en dos dimensiones: la relación del hombre y el animal y la relación entre el hombre mismo y su experiencia religiosa. Ojo, Sería una negación del conocimiento y abrazo a la desinformación afirmar que el hombre identifica al animal como un mero ser del cual alimentarse como parte de la cadena trófica. Algo lógico si se entiende la caza como un fenómeno aislado y puntual y no como un proceso envuelto en cultura, tradición y religión, además de buscar el alimento para la supervivencia de la persona. En este sentido, los tigres, dientes de sable, por ejemplo, los mamús, los bisontes, eran temidos y respetados, incluso ostentaban el rango de divinidades, representando el primer arte desarrollado por el ser humano en las cavernas, como es el caso de la Cueva de Altamira, declarada Patrimonio de la Humanidad y con casi 40.000 años de antigüedad. Este fenómeno se ha encontrado reflejado a lo largo de la historia y alrededor del mundo. En la mitología griega, la diosa Artemisa, Diana, en el mundo romano, representaba a los animales salvajes a la naturaleza, siendo representada con un arco y flechas practicando la caza. La necesidad de subsistir y alimentar a la familia hizo mejorar la puntería de manera forzada, hecho que posteriormente dio lugar a la disciplina del tiro de pichón y más tarde al tiro del plato, que se convertiría en deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de Atenas de 1986. Algo similar ocurrió con el tiro con arco, deporte olímpico hoy, pero que ya era el deporte favorito de los faraones egipcios durante la dinastía 18, es decir, desde el 1567 hasta el 1320 a.C., siendo igualmente los arqueros a caballo una de las principales fuerzas militares del ejército de Gengis Khan, pudiendo así establecer el imperio contiguo más grande de la historia. La plasmación de las acciones cinegéticas es muy concienzuda en el arte prehistórico, detallando momentos distintos de la cacería, como el ojeo, el disparo, la persecución, el seguimiento de la huella o marca y la captura de la pieza caída. Miles de años después, artistas como Tiziano, Goya, Delacroix se inspiraron en las escenas de caza para sus cuadros. Así se han desarrollado durante los siglos modalidades de caza en mayor y menor como la montería, el rececho, la caza en espera, la batida, la cetrería, la caza en mano, el ojeo, la caza de perdiz con reclamo, la caza de acuática,
la caza con arco, la pasa de aves, la caza de perro y hurón, la caza del conejo con podenco y bicenco, la ronda, el silvestrismo, el lanceo y vaqueo, la caza a barraca, a la caza de zorzal en las Islas Baleares, conocida como filachacol. Sin embargo, y pese a la riqueza cultural y económica que supone la actividad cinegética de hace miles de años, las instituciones se vienen posicionando de manera acorde a unos postulados ideológicos alejados de cualquier criterio científico. En este sentido, se han tratado de implementar cupos de captura cero por parte de las distintas administraciones sin apenas justificación, o limitar la actividad cinegética y derivando en una sobrepoblación de determinadas especies que producen una alteración de la cadena trófica dañina para la fauna. Esta deriva prohibicionista que están tomando las administraciones españolas y europeas se debe a la creciente influencia, especialmente en el mundo urbano, de las posiciones ecologistas y animalistas que estigmatizan la caza a partir de tópicos y estereotipos que amplifican sus expresiones más negativas, obviando intencionalmente la referencia a sus dimensiones demográficas, socioeconómicas, ecológicas y culturales. Por ejemplo, la sublimación de la naturaleza mediante la quimera de la autorregulación de su ciclo ecológico y la equiparación de los derechos de los animales sintientes a los de la especie humana, con dos ideas fueras que se incorporan a los relatos de los colectivos anticaza y que se aceptan acríticamente por sectores sociales que su mayor parte desconocen la problemática del mundo rural y lo infravaloran como lo tradicional o lo arcaico, en una perspectiva siempre perdedora respecto a la modernidad y la civilidad de los espacios urbanos. Por lo tanto, y como defensa ante los ataques que está sufriendo la caza, desde las administraciones públicas debemos reconocerla formalmente como actividad recreativa de amplia base social, con funciones asociativas, patrimoniales, ecológicas, culturales y de sostenibilidad del medio rural. Todo ello arropado en la razón democrática de la opción libre de su práctica regulada, descartando la estigmatización del otro, así como los planteamientos sectarios, fundamentalistas y excluyentes, y apostando por la flexibilidad, la compatibilidad entre los distintos usufructos del medio natural y, en última instancia, por la construcción de un espacio de convivencia entre la gente que opta por cazar y la que decide no cazar. En conclusión, y abarcando todo el catálogo de las distintas modalidades de caza, para nuestro grupo municipal es evidente que la caza como actividad responsable y sostenible, practicada por nuestros cazadores, es la modalidad cinegética que de forma más nítida contiene, mantiene y transmite valores etnológicos que constituyen una parte integrante del patrimonio cultural de nuestro municipio. Por todo ello y en base a lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal de Vox sometemos al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación, en su caso, la propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento de Cenes de la Venga insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar los trámites necesarios para declarar todas las modalidades de caza mayor y menor practicada en Andalucía como bien de interés cultural y a proceder a su inscripción como tal en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos, perdón. Sí, la caza como bien de interés cultural. En primer lugar, declarar la caza como bien de interés cultural es un uso totalmente inadecuado de esta figura jurídica. El BIC, por si no lo sabe, está pensado para proteger patrimonio histórico, artístico o etnológico, no para blindar una actividad privada y recreativa, por muy tradicional que sea. La tradición por sí sola no convierte algo en patrimonio cultural. La exposición de motivos que presenta Vox recurre a Altamira, a la mitología y a relatos sobre la antigüedad que nada tienen que ver con la caza actual. Es importante recordarlo. La caza de nuestros antepasados era una necesidad para alimentarse. La caza contemporánea es una afición practicada por una minoría. No es comparable y, por tanto, no puede usarse la supervivencia prehistórica como justificación para declarar esta actividad como patrimonio cultural protegido. Tampoco compartimos la idea de que la caza deba convertirse en BIC para proteger el equilibrio ecológico. La conservación del medio natural requiere criterios científicos, no argumentos ideológicos. Además, muchos de los problemas de sobrepoblación de ciertas especies han sido provocados por el propio modelo cinegético intensivo. La gestión ambiental debe hacerse con rigor técnico, no blindando sectores concretos. La moción, además, cae en la descalificación de colectivos ecologistas y animalistas, planteando un falso enfrentamiento entre el mundo rural y urbano.
El medio rural es diverso y no se defiende polarizando a la población, sino con políticas públicas basadas en la sostenibilidad y convivencia. Si de verdad buscamos poner en valor la relación con la naturaleza, existen actividades que generan más participación social y más valor económico que la caza y sin impacto letal para la fauna. La observación de animales y el turismo de naturaleza mueven a mucha más gente y atraen visitantes a nuestro municipio. Si hablamos de patrimonio cultural, ¿por qué no se plantea entonces declarar BIC a la observación de fauna que realmente impulsa economía local y no implica muerte de animales? Por último, declarar la caza como bien de interés cultural tiene un objetivo evidente: blindar una práctica concreta frente a futuras regulaciones ambientales de bienestar animal. Y el patrimonio cultural no puede convertirse en un escudo político para evitar lo que determine en la ciencia las necesidades de conservación. En resumen, la caza podrá ser tradición, pero tradición no es patrimonio cultural protegido. La caza antigua era supervivencia, la actual es afición minoritaria. Blindarla como BIC sería forzar la ley y crear un precedente peligroso. Actividades como la observación de fauna atraen a más gente y sí son compatibles con la protección del patrimonio natural. Y por último, la gestión del ecosistema debe de basarse en la ciencia, no en la ideología. Tiene la palabra el portavoz del PP. Bueno, pues nosotros la vamos a votar en contra porque no compartimos el argumentario que presenta usted en la moción y que no ha reflejado en ningún momento la situación de Cenes de la Vega, que creo que debe ser el objetivo de este pleno. Pasamos a la votación. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? La moción no resulta aprobada por 6 votos a favor y 7 en contra. Pasamos al punto número 10, expediente 3742/2025, moción del Grupo Vox relativa al escándalo en el cribado del cáncer de mama y a la degradación del sistema público de salud. Paso la palabra al portavoz de Vox. Buenas tardes de nuevo. Hoy me van a escuchar ustedes. Sí, ¿verdad? Bueno, el deterioro de la sanidad pública andaluza es consecuencia directa de décadas de mala gestión por parte del bipartidismo. Ni siquiera los largos gobiernos del PSOE ni el actual del Partido Popular han sido capaces de garantizar un sistema sanitario eficiente y digno para los andaluces. Lejos de esto, mientras las listas de espera no paraban de aumentar, el servicio se deterioraba, disparaba el despilfarro político y abría las puertas a la inmigración masiva que satura nuestros servicios públicos. El resultado lo conocemos todos los andaluces y todo ello a pesar de que cada año se anuncian récords de inversión. Lista de espera interminable, falta de profesionales, precariedad en la atención primaria y hospitales con infraestructuras obsoletas, inacabadas y que no se materializan más allá de las promesas electorales. Este proceso de deterioro de nuestro servicio público de sanidad no solo se ha frenado con el cambio de gobierno producido en el año 2018, sino que no ha hecho más que agravarse bajo el mandato del Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla. El colmo ha sido el escándalo destapado en la última semana, cuando hemos conocido que más de 2.000 mujeres se han visto afectadas en un error en el cribado de cáncer de mama. Y no se puede hablar de un error aislado, sino de una cadena de negligencias derivadas de una gestión donde la planificación es inexistente y que arrastra décadas de carencia. La dimisión de una consejera o la creación apresurada de un plan de choque no puede tapar la magnitud de este escándalo ni desviar la atención del problema de fondo, que no es otro que un sistema sanitario destrozado por décadas de nefasta gestión del Partido Socialista y del Partido Popular. Hay que destacar que los fallos conocidos en las últimas semanas tienen su origen en un protocolo modificado en 2012 por la entonces consejera de Sanidad, María Jesús Montero, que precisamente viene el sábado por aquí. Hoy, ministra de Hacienda, que en el Partido Popular no ha subsanado, y tampoco el Partido Popular no ha subsanado en casi 8 años, al frente de la Junta de Andalucía. Es importante destacar que esta enfermedad es la primera causa de mortalidad oncológica en mujeres y que la mejor herramienta para prevenirla y mitigarlo es una detención precoz. 3 consejeros después, el Partido Popular ha reconocido este gravísimo fallo que deben asumir todas las personas que han estado al frente de la Consejería de Salud junto a la persona que nos la ha nombrado, que es el presidente de la Junta de Andalucía.
A día de hoy, miles de pacientes siguen fuera de garantía legal de espera, mientras cientos de médicos y enfermeros se ven obligados a emigrar ante la falta de estabilidad y reconocimiento profesional. La atención primaria, que debería ser el pilar del sistema, está colapsada. Los profesionales atienden cupos imposibles y los ciudadanos deben esperar semanas para una cita. Las zonas rurales, además, continúan abandonadas ante la ausencia de incentivos que permitan retener personal sanitario. Tampoco en materia de infraestructuras se han cumplido las promesas reiteradas por los distintos gobiernos. A esta situación se suma la falta de transparencia en los datos oficiales, publicados con retraso de forma incompleta, lo que impide evaluar con rigor la magnitud real del problema. El Ayuntamiento de Cena de la Vega insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a depurar responsabilidades políticas y administrativas por los fallos en los programas de detención precoz del cáncer de mama que han desprotegido a las mujeres y han deteriorado gravemente nuestro sistema sanitario. Exigiendo la dimisión de Juan Manuel Moreno Bonilla y todos los cargos públicos que han estado al frente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía desde el año 2011 y continúen asumiendo puestos de responsabilidad pública. Revisar y modernizar el programa de detección precoz del cáncer de mama, adelantando la edad de inicio, incrementando la periodicidad de las pruebas, fortaleciendo los servicios de diagnóstico y asegurando la doble lectura, el registro unificado y la evaluación externa del programa. Al terminar con la opacidad y la ocultación sobre los tiempos y listas de espera que sufren los andaluces en el sistema andaluz de salud, el SAS, y a publicar de forma inmediata todos los datos a disposición de la Junta de Andalucía de una forma transparente que nos permita conocer la realidad de nuestro sistema. Revisar todos los protocolos con el fin de asegurar que no se están produciendo fallos similares en el tratamiento y la prevención de otras enfermedades. Y recortar todo el gasto superfluo que impide que los recursos públicos se destinen a sostener un sistema público de salud excelente, eficiente y sin listas de espera. Garantizar unas condiciones laborales dignas y adecuadas a nuestro personal sanitario, atendiendo a sus justas reivindicaciones, así como establecer los incentivos necesarios para garantizar la cobertura sanitaria en las zonas rurales y de difícil cobertura. Reconocer públicamente la corresponsabilidad histórica del bipartidismo en el deterioro sanitario, asumiendo los errores cometidos por los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP. Poner en marcha en el ámbito municipal. Impulsar la coordinación efectiva entre los ayuntamientos y los centros de salud de atención primaria, estableciendo mesas locales de seguimiento sanitario que permitan detectar incidencias, mejorar la comunicación con los usuarios y agilizar la debilización de casos urgentes o vulnerables. Garantizar el mantenimiento, accesibilidad y adecuación de los consultorios médicos municipales y centros periféricos de salud, asegurando su apertura en horarios suficientes, el suministro de equipamiento básico y la disponibilidad de transporte sanitario adaptado para personas mayores o dependientes. Desarrollar programas municipales de prevención y promoción de la salud, en colaboración con los distintos sanitarios, mediante campañas informativas sobre detección precoz, vacunación, hábitos de vida saludable y apoyo a los colectivos de riesgo, especialmente las mujeres, personas mayores y pacientes crónicos. Fomentar la implantación de servicios de atención psicológica y acompañamiento social en coordinación con los servicios municipales de bienestar social, creando protocolos de intervención temprana en casos de aislamiento, ansiedad o duelo derivados de enfermedades graves o retrasos diagnosticados. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos. En primer lugar, desde Podemos Cena de la Vega, queremos dejar claro que lo ocurrido con el cribado del cáncer de mama es una situación extremadamente grave. Miles de mujeres han visto comprometido su derecho a una detección precoz y eso exige explicaciones claras, transparencia total y responsabilidades políticas. En ese punto coincidimos, por supuesto. Coincidimos también en la necesidad de reforzar la sanidad pública, mejorar la atención primaria, estabilizar a los profesionales, garantizar que errores como este no vuelvan a repetirse jamás. Pero aun compartiendo parte del diagnóstico no podemos apoyar esta moción y le voy a explicar los motivos. Vox intenta erigirse en defensor de la sanidad pública cuando sus hechos dicen lo contrario. La defensa de lo público no se demuestra con discursos bonitos, sino con votaciones y con propuestas. Y lo cierto es que Vox ha apoyado e impulsado medidas que debilitan la sanidad pública. Le voy a poner algunos ejemplos. En el Parlamento andaluz, Vox ha votado a favor de presupuestos que aumentan la derivación de dinero público en la sanidad privada, en lugar de reforzar la pública. Vox
votó en contra de ampliar la plantilla estructural del SAS y estabilizar profesionales temporales. Vox votó en contra de incrementar la atención primaria hasta el 25% del gasto sanitario. Hablan de revisar y modernizar. Vox se ha opuesto a reforzar programas específicos de salud para mujeres, incluidos los de prevención y detección precoz. En el Congreso, Vox ha votado contra las leyes destinadas a blindar la sanidad pública y a favor de recortes fiscales masivos que la dejarían sin financiación suficiente. Y además, hay que decirlo con claridad, pues no resulta creíble que Vox venga ahora a erigirse como azote del Partido Popular, cuando todos sabemos que mantienen con el PP una relación política de pacto encubierto allí donde les conviene. Denuncian al PP a nivel nacional, pero luego lo sostienen en gobiernos autonómicos, como en Valencia, por ejemplo, incluso después de una gestión desastrosa del PP en esta comunidad. Este doble discurso es puro oportunismo y lo que demuestra es que si mañana pudieran gobernar juntos en Andalucía, aplicarían las políticas iguales o incluso más duras que las del PP, como ya ha ocurrido donde han compartido gobierno. Por tanto, esta moción no es más que otro ejercicio de oportunismo político y no una defensa sincera de la sanidad pública. Lo que plantea no es una reflexión honesta sobre el sistema sanitario, sino un texto cargado de acusaciones políticas y elementos que nada tienen que ver con la salud, con la referencia y mucho menos con la referencia a la inmigración. La sanidad pública se defiende desde el rigor y la cooperación institucional, no desde el ruido ideológico ni desde el uso partidista de un problema que afecta directamente a miles de mujeres. Podemos defender una sanidad pública todos los días, no solo cuando toca repartir disculpas. Nosotras y nosotros sí creemos que la atención primaria debe ser el pilar del sistema. Los profesionales merecen estabilidad y condiciones que eviten su marcha. La prevención y la salud pública deben tener prioridad y la sanidad pública debe estar siempre libre de recortes y privatización encubierta. De hecho, hemos estado votando en ese sentido siempre y lo seguiremos haciendo. Coincidimos en la gravedad del fallo, pero no coincidimos en la utilización política que hace Vox de este asunto. La ciudadanía necesita soluciones reales, no discursos contradictorios. Y aunque compartimos parte del fondo, la necesidad de responsabilidades y de mejorar el sistema, esta moción no busca fortalecer la sanidad pública, sino aprovechar un escándalo para avanzar un relato político oportunista. Por coherencia y, sobre todo, por respeto a las mujeres afectadas, el Grupo Municipal Vox N de la Vega votará en contra. ¿El portavoz del Partido Popular? ¿No? Bueno, pues a mí me sorprende realmente que le preocupen ahora a las mujeres, porque 38 mujeres asesinadas en este año y no han estado en ninguna concentración, manifestación, ni han hecho ningún minuto de silencio, pues de verdad que me sorprende muchísimo que se preocupen por las mujeres y por todo lo que a nosotras nos pueda afectar. Que, por cierto, tampoco es necesario porque somos el 51%, o sea, somos la mayoría de la población y somos ciudadanas como de primera y tenemos todos nuestros derechos igual que los hombres. Siendo un problema de tan gran magnitud, como ha comentado el portavoz de Podemos, creo que desde su grupo, si tienen tanto interés en elevar esto y en que estas cosas se puedan modificar y se pueda mejorar esta situación dentro de lo que se pueda, porque las mujeres que ya lo están sufriendo, pues la verdad que no sé qué soluciones se les pueden aportar. Deberían de haber intentado presentar o intentado consensuar una declaración institucional que hubiéramos apoyado todos los partidos, consensuada en apoyo a estas víctimas, a estas mujeres que están sufriendo todo esto. Nosotros, desde el Grupo Municipal del PSOE y pensando en las mujeres y en los hombres de Cene de la Vega que tengan una atención lo mejor... que tengan la mayor atención y la mejor atención posible, hemos puesto a disposición de la Junta de Andalucía unos terrenos para la construcción de un nuevo centro de salud que pueda por lo menos mejorar la atención a los vecinos y a las vecinas de nuestro pueblo, que creo que debe de ser nuestro objetivo. Y quedamos a su disposición por si quieren hacer algún tipo de declaración consensuada o algún tipo de declaración conjunta consensuada. Y por eso vamos a votar que no a esta moción. Votamos votos a favor, votos en contra. La moción no resulta aprobada por un voto a favor y 12 votos en contra.
Pasamos al punto número 11, expediente 4144/2025, moción del Grupo del Partido Socialista Obrero Español con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Paso la palabra a la concejala de Políticas de Igualdad. El 25 de noviembre es un día que nos atraviesa como sociedad, con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Una fecha de memoria, de denuncia, de compromiso. Una jornada para recordar a todas las mujeres asesinadas a manos de la violencia machista, para acompañar a las supervivientes y a sus familias. Y un día de determinación colectiva para renovar el compromiso de nuestro país con una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas. La violencia de género es la expresión más extrema de una desigualdad histórica. Es una violencia de derechos humanos, un ataque directo a los valores democráticos y a la dignidad de las mujeres, por el mero hecho de serlo. Se trata de una violencia estructural dirigida hacia las mujeres por el mero hecho de serlo. No es un fenómeno aislado, es un problema de Estado, y combatirlo no es solo una responsabilidad política, sino un imperativo ético. Este año conmemoramos además un gran hito, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios. Este nuevo acuerdo amplía el número de medidas de 290 a 462, incorporando nuevas formas de violencia contra la violencia, como es la violencia económica, la violencia digital o la violencia vicaria, con una dotación presupuestaria reforzada de 1.500 millones de euros para los próximos 5 años. En coherencia con este Pacto de Estado aprobado, el pasado mes de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas en materia de violencia vicaria, que por primera vez en Europa tipifica esta forma de violencia como delito autónomo en el Código Penal. La violencia vicaria es la forma más cruel de la violencia machista. Ataca a las mujeres donde más duele, a través de sus hijas e hijos. Es una violencia extrema que el Estado tiene el deber de prevenir, de sancionar y de reparar. En la actualidad, más de 1.400 menores están en riesgo según Biogen, Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género. Legislar sobre este tipo de violencia era un clamor social y lo que buscamos es visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar, erradicar esta forma de violencia. Con ello, España se vuelve a situar a la vanguardia en políticas de defensa de los derechos elementales de las mujeres. Consideramos que es de vital importancia continuar trabajando para que de forma urgente se apruebe la Ley de Violencia Vicaria, para seguir reforzando la atención integral a las víctimas, para aumentar la formación específica de todos los profesionales implicados y, en definitiva, para que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se cumpla y se implemente de forma efectiva. Hoy, como cada 25 de noviembre, nos sumamos a la llamada global impulsada por Naciones Unidas y reafirmamos nuestro compromiso con la prevención, atención y reparación de la violencia machista. No daremos ni un paso atrás en esta lucha, porque es posible y es nuestra responsabilidad acabar con la violencia contra las mujeres. El Ayuntamiento de Cenes de la Vega tiene la responsabilidad y la obligación de velar por la seguridad y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, garantizar entornos libres de violencia, así como proteger a las víctimas. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de Cenes de la Vega propone al Pleno: 1. Ratificar el compromiso de este Ayuntamiento con la lucha contra la violencia de género en todas sus expresiones. 2. Apoyar las iniciativas de sensibilización y educación en igualdad y prevención de la violencia, poniendo una atención especial en la infancia, adolescencia y juventud. 3. Nos comprometemos a implementar dentro de nuestras competencias todas las acciones contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado este año 2025. Y 4. Colaborar con el tejido asociativo que trabaja por la igualdad y la lucha contra la violencia de género. La palabra el portavoz de Podemos. Sí, ya se lo comuniqué, que mi grupo se adhiere totalmente a esta moción sin ningún tipo de matiz. Muchas gracias. El portavoz de Vox. Bueno, yo aprovecho, ¿no?, que anteayer fue 25N, como bien dice la concejala, señora concejala, y aprovecho ya la intervención para
para defenderme por sus palabras de antes sobre las mujeres, ¿no? Estamos ahora mismo en la moción que hemos presentado. Si quiere decir algo respecto a la moción. ¿Me puede explicar? Sí. ¿Me lo permite? ¿Sí? Bien. Usted no está hablando de violencia doméstica, ¿verdad? Que es lo mismo que violencia vicaria. Bien. Pues ¿saben lo que hacen ustedes? Ustedes van a la calle llenos de pancartas, de proclamas. Hacen actos institucionales. Visibilidad en casi todos los ayuntamientos y exaltación del odio hacia el hombre de una forma bochornosa. Es bochornosa. Vuelvo al tema. Las verdaderas víctimas son finalmente las perjudicadas, que son las mujeres. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Las silencian y las arrinconan en pos de un circo mediático. Porque las mujeres son muy fuertes y también muy frágiles y vulnerables. Y hay mucho hijo de mala madre que, usando su superioridad física y la manipulación, es capaz de quebrar físicamente y anímicamente a una mujer, obligándola a pasar por un calvario. Pero es que esto no ha hecho nada más que comenzar. Acto seguido vienen la estigmatización y la revictimización. Y ahí son ustedes los especialistas y la sociedad especialista. Y que a pesar de su dolor y de su padecimiento, políticos y grupos sociales hacen un verdadero circo para su propio beneficio y sin que las verdaderas protagonistas tengan voz al respecto. Ese es su verdadero feminismo y que con todos los medios que tienen a su favor solo han conseguido liberar a violadores y pederastas repartiéndolos por nuestras calles y han conseguido que tengamos unas calles cada vez más inseguras. En Vox defendemos el fin del negocio y la industria del género para poner esos recursos millonarios al servicio de las mujeres que de verdad las necesitan, las mujeres de verdad, las que sufren violencia, las que sufren la brecha maternal o de las que se han quedado esperando una respuesta de los cribados de cáncer de mama del PP y el PSOE que ustedes le han negado. Hay que destapar la estafa de la izquierda y del PP. Todas sus políticas de género han sido un fracaso, porque lejos de erradicar la violencia, la perpetúan, mientras criminalizan a la mitad de la población. Y destinan enormes cantidades de dinero público a chiringuitos de género que deberían destinarse en apoyar a las verdaderas mujeres, que son las que sufren la violencia, y no a pagar el sueldo de activistas de género. Las leyes de género y el pacto de Estado no han logrado erradicar la violencia porque cada año aumentan las víctimas y los delitos violentos. Y desde 2019 los delitos contra la libertad sexual se han incrementado un 28,4% con un presupuesto de 1.500 millones de euros. Y los que están gobernando son ustedes y no nosotros. La verdad solo tiene un camino y me gustaría que reflexionasen sobre ello. Yo se lo pido solamente por el bien de las víctimas. Gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular? Nosotros también nos adherimos a esta moción. Bueno, yo suelo invitar al portavoz de Vox que cuando hagamos algún tipo de formación respecto a igualdad y violencia de género, pues que estaríamos encantadas de que usted participara, que se inscribiera en esa formación y aprendiera muchas de las cosas que todavía necesita conocer. Y sin más vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la moción por mayoría absoluta por 12 votos a favor y una abstención. Pasamos al punto número 12, que ya pasamos a la actividad de control. Punto número 12, dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía, comprendidos entre el 2025-1362 de 18 de septiembre de 2025 y el 2025-1765 de 19 de noviembre de 2025. ¿Quieren hacer uso de la palabra? Pues pasamos al punto número 13. Dación de cuenta de informe de morosidad y periodo medio de pago a proveedores correspondiente al segundo trimestre del ejercicio de 2025. ¿Tienen la palabra? ¿Quieren? Pues pasamos al punto número 14. Dación de cuenta de informe de morosidad y periodo medio de pago a proveedores correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2025. ¿Alguna aportación? Pasamos al punto número 15.
dación de cuenta del estado de ejecución del presupuesto correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2025. ¿Alguna aportación? Pasamos al punto número 16, dación de cuenta del estado de ejecución del presupuesto correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2025. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Sí, tengo 5 ruegos y una pregunta, son unas demandas vecinales. Lo que voy a hacer, se las voy a decir todas seguidas para no entretenernos mucho. La primera, que rogamos la colocación de una señal de stop vertical en la calle Cerezo, ya que actualmente solo hay una pintada en el suelo y los vecinos la ven insuficiente. 2. Actualmente hay una invasión de setos en la calle Olivo, dificultando el paso a peatones. Rogamos que se requiera a los propietarios a los que corresponde la poda de estos. 3. La barandilla de las escaleras que hay en la zona de la Coahuila necesitan una limpieza, ya que los usuarios no pueden apoyarse en ella de la suciedad que tiene. 4. El pipicán al final de la calle Julio César tiene rotura y suciedad. La suciedad se extiende a muchos parques similares. Incidir a que la empresa haga su trabajo con efectividad y, en su caso de que no le corresponda, que lo haga el ayuntamiento. Y 5, según nos reclaman muchos vecinos, que deben de exigir a la empresa de recogida de basura la utilización de vehículos adecuados a la fisonomía de las calles. Y las preguntas, que es sobre los huertos urbanos que están abandonados, rogamos que el ayuntamiento tenga un control sobre las parcelas abandonadas. Y si tiene el ayuntamiento algún plan sobre esto, ya que las versiones de ayuntamiento y los usuarios que tienen sobre su huerto son contradictorias. Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Respecto a los ruegos, mañana mismo nos ponemos en marcha y vemos todas estas incidencias e intentamos resolverlas. El teniente alcalde se pasará por todos estos sitios. Respecto a la pregunta de los huertos, se acaba el contrato en marzo. Estamos ahora mismo con los propietarios intentando, negociando con ellos para renovar esos huertos y, en principio, en cuanto tengamos ya respuesta de los propietarios, pues los sacaremos para que la gente pueda solicitarlo, ¿vale? Y ya nos ocuparemos de la limpieza y de todo lo necesario. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Con respecto a, en el portal de transparencia, los contratos menores, ¿no? Debe ser publicado antes de los 3 meses, si no me equivoco, y nos gustaría saber la fiesta que se hicieron las patronales de aquí de CENE, cuando repartieron ustedes los sombreros, nos gustaría saber su coste, porque no lo he encontrado por ningún sitio. Gracias. Pues todo lo tiene usted en el portal de transparencia y puede mirar perfectamente. No sé si la señora interventora quiere aportar algo, pero que lo tiene todo en el portal de transparencia. No, no está. Los contratos menores que están exentos de fiscalización, por tanto, el control y la publicación de los mismos no se controlan desde intervención. Exacto. Sí que es cierto que es posible que haya llegado la factura, pero ya debería de memoria no se lo puedo decir. Es que lo he estado buscando y me gustaría saber qué es lo que costó ese día, ¿vale?, en la fiesta. Saber lo que se gastó el contribuyente, nosotros, el pueblo en general. Pues si quiere pasarse por intervención para ver si se ha presentado la factura, en caso de que no esté la factura, puede pasarse por el despacho de secretaría para ver la adjudicación del contrato. Vale. Y otra, y muy rápida, hemos detectado algunos vecinos pues un bajón de patrullas de municipales. Creo que es por alguna baja, que está ocurriendo algo que se nos escapa a nuestra comprensión. ¿Hay menos? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora mismo hay, ya lo saben, ahora mismo estamos en una situación, el jefe de la policía local se fue a Pino Genil, ha promocionado y que cada persona está en su derecho de intentar mejorar en lo posible, y vamos a nombrar un nuevo jefe de la policía local en breve y se pondrá en marcha todo lo que se mejorará todo lo que hay con anterioridad. Las personas que están de baja pues tienen una baja médica y eso es algo que no podemos nosotros controlar. Pero se va a buscar algún sustituto porque la demanda ahora mismo sigue siendo tenemos un convenio con Huetor Vega que están cubriendo la policía local todo lo que se puede
incluido la entrada del colegio, y además se ha reforzado la Guardia Civil, hablamos con ellos y hay un refuerzo de Guardia Civil en todo el municipio que están pasando constantemente. Muy bien, gracias. Pues bueno, pues sin más, pues cerramos, damos por terminado el pleno. Muchas gracias.